Hay algo que tienes que escuchar hoy, algo que probablemente nadie te ha dicho con claridad. Y quiero que me prestes atención porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede cambiar la forma en que entiendes tu propia vida espiritual. Puede que duela un poco, puede que te incomode, pero si has llegado hasta aquí, si algo te trajo a este mensaje, entonces quizás sea porque tu alma ya estaba buscando exactamente esto. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con sinceridad, aunque sea solo para ti mismo. ¿Cuánto tiempo llevas rezando? ¿Cuántos años llevas creyendo? ¿Cuántas veces has pedido a Dios que cambie algo en tu vida, que te ayude, que te saque de ese lugar donde sientes que estás atrapado? Y sin embargo, cuando miras tu vida, cuando miras tu corazón, cuando miras tus circunstancias, ¿qué ves? ¿Cambio? ¿Transformación? ¿O ves lo mismo de siempre? ¿Las mismas heridas? ¿Los mismos miedos? ¿Las mismas frustraciones? ¿Los mismos vacíos? Y entonces viene la pregunta que te atormenta en silencio, esa pregunta que quizá no te atreves a pronunciar en voz alta porque te parece una blasfemia, pero que está ahí latiendo en algún rincón de tu alma. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué si yo creo, si yo rezo, si yo hago lo que se supone que debo hacer, nada cambia? Escúchame bien. La respuesta a esa pregunta existe y voy a compartirla contigo, pero no. Va a ser una respuesta fácil, ni una respuesta bonita, ni una de esas frases de autoayuda que suenan bien pero no transforman nada. Va a ser una respuesta que te va a exigir mirar hacia dentro, que te va a pedir honestidad y que, si la recibes con el corazón abierto, puede ser el comienzo de algo completamente nuevo en tu vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que tu alma necesitaba escuchar, te invito a que te suscribas a este canal, no por mí, sino por ti, porque este es solo el comienzo de un camino que quiero recorrer contigo. Y sí, este mensaje te toca. Si algo de lo que escuches hoy te mueve por dentro, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te llegó más hondo, porque cada palabra que compartes me ayuda a entender qué es lo que tu corazón necesita escuchar. Ahora volvamos a esa pregunta. ¿Por qué rezas y nada cambia? Mira, hay una diferencia enorme, una diferencia abismal entre creer en Dios y entregarse a Dios. Y esa diferencia es probablemente la razón por la que tantas personas viven años enteros en una especie de limbo espiritual. Rezan sí, van a misa quizá, leen la Biblia de vez en cuando, tienen imágenes religiosas en su casa, se consideran personas de fe y sin embargo, por dentro hay algo que no termina de encajar. Hay un vacío que no se llena. Hay una inquietud que no se calma. Hay una sensación persistente de que algo falta, de que algo no está funcionando como debería. ¿Sabes por qué? Porque creer en Dios es reconocer que existe, es asentir intelectualmente a la idea de que hay
un ser supremo, un creador, una fuerza divina que gobierna el universo. Y eso está bien. Eso es un primer paso. Pero quedarse ahí es como estar parado en la puerta de una casa y negarse a entrar. Es como tener hambre y quedarse mirando el plato de comida sin llevarse nunca el tenedor a la boca. Creer en Dios sin entregarse a Él es una fe incompleta, una fe que no transforma, una fe que no salva. Entregarse a Dios es otra cosa. Entregarse es soltar. Entregarse es rendirse. Entregarse es decir, Señor, yo no puedo solo, yo no sé cómo, yo no tengo el control, y aunque me asusta, aunque me cuesta, aunque todo en mí quiere seguir aferrándose a mis planes, a mis ideas, a mi manera de hacer las cosas, te entrego todo, te entrego mis miedos, te entrego mis heridas, te entrego mis fracasos, te entrego mis sueños, te entrego mi voluntad. Y ahí está el problema, porque la mayoría de nosotros no queremos soltar. Queremos que Dios nos ayude, sí. Queremos que Dios nos bendiga, claro. Queremos que Dios nos dé paz, salud, prosperidad, amor, pero queremos todo eso sin renunciar al control. Queremos que Dios sea nuestro asistente, nuestro genio de la lámpara, nuestro proveedor de soluciones. No, queremos que sea nuestro Señor. No queremos que sea el dueño de nuestra vida. No queremos que sea quien decida, quien dirija, quien transforme. Y entonces rezamos. Rezamos mucho, a veces, pero nuestras oraciones son más bien listas de peticiones. Son monólogos donde le decimos a Dios lo que queremos, lo que necesitamos, lo que esperamos de Él. Y rara vez nos detenemos a escuchar, rara vez nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Rara vez estamos dispuestos a aceptar que su voluntad pueda ser diferente a la nuestra y que esa diferencia no sea un castigo, sino una bendición disfrazada. Hay una frase en las Escrituras que me parece fundamental para entender esto. Dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Parece simple, ¿verdad? Pero piénsalo bien, Dios no se impone, Dios no fuerza, Dios no invade nuestra libertad. Él espera, Él llama, Él toca a la puerta. Pero somos nosotros quienes tenemos que abrir. Somos nosotros quienes tenemos que dar el paso. Somos nosotros quienes tenemos que acercarnos. Y acercarse a Dios no es solo rezar más, no es solo ir más a la iglesia, no es solo leer más versículos. Acercarse a Dios es desmontar las barreras que hemos construido entre Él y nosotros. Y esas barreras muchas veces están hechas de cosas que ni siquiera reconocemos, están hechas de heridas antiguas que nunca sanamos, de rencores que guardamos en silencio, de culpas que cargamos como piedras, de miedos que nos paralizan, de orgullos que nos impiden pedir ayuda, de vergüenzas que escondemos incluso de nosotros mismos. Déjame contarte algo. He conocido a muchas personas a lo largo de los años que vienen con esta misma queja. Rezo y nada cambia. Y cuando empezamos a conversar, cuando empezamos a
escarbar un poco debajo de la superficie, siempre aparece algo. Siempre hay una herida sin cerrar. Siempre hay un perdón que no se ha dado. Siempre hay una decisión del pasado que sigue pesando. Siempre hay algo que esa persona no ha querido mirar de frente, algo que ha enterrado, algo que ha ignorado, pensando que con el tiempo desaparecería. Pero las heridas del alma no funcionan así. Las heridas del alma no desaparecen por ignorarlas. Al contrario, se infectan, se agravan, se convierten en bloqueos que afectan todo lo demás. Y puedes rezar todo lo que quieras, pero si no estás dispuesto a abrir esa herida, a limpiarla, a dejar que la luz entre, ahí donde solo había oscuridad, tu oración va a seguir, siendo como agua que se derrama sobre piedra. No va a penetrar, no va a transformar, no va a dar fruto. Piensa en esto un momento. ¿Hay algo en tu pasado que nunca has resuelto del todo? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay algo que hiciste o que te hicieron que sigue doliendo cada vez que lo recuerdas? ¿Hay una decisión que tomaste hace años y que todavía te persigue con su sombra de arrepentimiento o de culpa? No tienes que responderme a mí, pero respóndete a ti mismo, porque ahí, en ese lugar que acabas de visitar con tu pensamiento, probablemente está una de las claves de por qué sientes que tu vida espiritual está estancada. Mira, Dios no es un mago, no es un hechicero que con un chasquido de dedos arregla todo lo que está roto. Dios es un Padre, y como Padre, Él quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que nos hagamos responsables de nuestra propia sanación, con su ayuda, claro, pero también con nuestra participación activa. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos da la gracia, sí, nos da la fuerza, nos da la luz, pero somos nosotros quienes tenemos que caminar. Y a veces no caminamos porque tenemos miedo. Miedo de lo que vamos a encontrar si miramos hacia adentro. Miedo del dolor que vamos a sentir si abrimos esas heridas. Miedo de lo que significa perdonar a quien nos hizo daño. Miedo de soltar eso que llevamos cargando tanto tiempo que ya se siente parte de nosotros. Pero déjame decirte algo importante, algo que quizá nadie te ha dicho, el dolor que sientes. Por cargar esas heridas es mucho mayor que el dolor que sentirías por sanarlas. El peso de ese rencor, de esa culpa, de ese miedo, es mucho más agotador que el esfuerzo de soltarlo. Y mientras sigas aferrado a eso, mientras sigas cargando ese peso, tu alma no va a poder elevarse, tu oración no va a poder volar, tu fe no va a poder florecer. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Imagina que estás en un globo aerostático. El globo está listo para subir. El fuego está encendido. Todo está preparado para que te eleves. Pero el globo no sube. ¿Por qué? Porque hay sacos de arena atados a la canasta. Cada saco representa algo que no has soltado. Una herida, un rencor, una culpa, un miedo. Y, mientras esos sacos sigan ahí, el globo no va a subir. Por más fuego que le pongas, por más que el globo esté diseñado para volar. Tu alma es ese globo.
La gracia de Dios es el fuego, pero los sacos de arena son tuyos, y solo tú puedes soltarlos. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Soltar no significa olvidar. Soltar no significa fingir que lo que pasó no pasó. Soltar no significa que lo que te hicieron estuvo bien o que lo que hiciste no tuvo consecuencias. Soltar significa dejar de cargar el peso emocional de eso. Significa liberarte de la cadena que te ata a ese momento del pasado. Significa elegir conscientemente que ese dolor ya no va a definir tu presente ni tu futuro. Y esto es especialmente importante cuando hablamos del perdón, porque el perdón es probablemente el acto espiritual más difícil y más liberador que existe. Y también es uno de los más malentendidos. Perdonar no es decir que lo que te hicieron está bien. Perdonar no es reconciliarte con quien te dañó. Perdonar no es abrir la puerta para que te vuelvan a herir. Perdonar es soltar el veneno que tú estás bebiendo esperando que el otro se muera. Perdonar es liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento. Perdonar es decidir que esa persona, ese evento, esa herida ya no va a tener poder sobre ti. Hay personas que han cargado rencores durante décadas, personas que guardan en su corazón agravios de hace 30, 40, 50 años, y ese rencor los ha consumido por dentro sin que se dieran cuenta. Ha envenenado sus relaciones, ha ensombrecido su alegría, ha bloqueado su capacidad de amar y de recibir amor. Han vivido toda una vida encadenados a un momento del pasado, dándole a quien les hizo daño un poder que nunca debería haber tenido. Y cuando les preguntas por qué no perdonan, te dicen cosas como, es que no merecen mi perdón, o es que lo que me hicieron fue imperdonable, o es que si perdono es como si aceptara lo que pasó. Pero no entienden que el perdón no es para el otro, el perdón es para ti. El otro puede que ni siquiera sepa que lo guardas en tu corazón, puede que ya ni se acuerde de lo que pasó, puede que incluso ya haya muerto y tú sigues ahí cargando ese peso, envenenándote cada día un poco más. El perdón te libera a ti, no al otro, a ti. Quiero contarte una historia que ilustra esto de manera muy clara. Había un hombre que llevaba más de 20 años guardando rencor contra su hermano. Habían tenido una disputa por una herencia, por tierras que había dejado el padre al morir. Palabras hirientes se dijeron, acusaciones, mentiras, y desde entonces no se hablaban. 20 años de silencio, 20 años de resentimiento acumulado, 20 años de navidades separados, de nietos que no conocían a sus primos, de una familia rota por el orgullo. Y este hombre rezaba todos los días, iba a misa cada domingo, se consideraba un buen cristiano, pero su corazón estaba duro como una piedra cuando se trataba de su hermano. Cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de reconciliarse, él respondía con amargura, él sabe lo que hizo, que venga él a pedirme perdón primero. Un día, este hombre enfermó gravemente, y en la cama del hospital, cuando ya no quedaba mucho tiempo,
tuvo una claridad que nunca había tenido antes. Se dio cuenta de que iba a morir cargando ese rencor, que iba a presentarse ante Dios con ese peso en el corazón, y sintió miedo. No miedo de la muerte en sí, sino miedo de haber vivido toda su vida aferrado a algo que no valía la pena. Pidió que llamaran a su hermano. Y cuando el hermano llegó, temeroso, sin saber qué esperar, este hombre le tomó la mano y simplemente dijo: te perdono y te pido perdón. 2 palabras que había tardado 20 años en pronunciar. 2 palabras que liberaron no solo a su hermano, sino sobre todo a él mismo. Murió 3 días después, pero murió en paz, murió libre, murió reconciliado. ¿Qué estás esperando tú para soltar lo que necesitas soltar? ¿Cuántos años más vas a cargar ese peso? ¿De verdad vale la pena llegar al final de tu vida con esa cadena aún atada a tu corazón? Y hay algo más que quiero que entiendas sobre el perdón, algo que muchas personas no consideran. También necesitas perdonarte a ti mismo, porque a veces el mayor obstáculo para nuestra vida espiritual no es el rencor que guardamos hacia otros, sino la culpa que cargamos por nuestros propios errores. Todos hemos tomado decisiones equivocadas. Todos hemos dicho cosas que no debíamos. Todos hemos hecho daño, a veces sin querer, a veces sabiendo exactamente lo que hacíamos. Y esa culpa, si no se procesa, si no se enfrenta, si no se entrega a Dios, se convierte en un peso enorme que nos impide avanzar. Hay personas que llevan años castigándose a sí mismas por algo que hicieron en el pasado, que se sienten indignas del amor de Dios, que creen que no merecen ser felices, que no merecen ser bendecidas, porque cometieron tal o cual error. Y esa creencia, esa autocondena, es un bloqueo espiritual tremendo, porque mientras tú te sigas condenando, no vas a poder recibir plenamente la misericordia de Dios, no porque Él no te la ofrezca, sino porque tú te niegas a aceptarla. Escucha esto con atención. Dios ya te perdonó. Si te has arrepentido sinceramente, si has reconocido tu error, si has pedido perdón con el corazón, Dios ya te perdonó. El problema es que tú no te has perdonado. Y mientras no lo hagas, vas a seguir viviendo en esa prisión que tú mismo construiste. ¿Sabes qué es lo que más le duele a un padre? No es que su hijo cometa errores. Los hijos cometen errores. Eso es parte de crecer. Lo que más le duele a un padre es ver a su hijo destruirse a sí mismo por un error del pasado. Ver a su hijo negarse a recibir el amor y el perdón que el padre está ansioso por darle. Ver a su hijo vivir encadenado cuando las puertas de la prisión ya están abiertas. Eso es lo que siente Dios cuando tú te niegas a perdonarte. Las puertas están abiertas, la misericordia ya fue derramada, el perdón ya fue dado, pero tú sigues ahí, sentado en la celda, mirando las cadenas que tú mismo te pusiste, convencido de que no mereces salir. Mereces salir, mereces el perdón, mereces la paz, no porque seas perfecto, sino porque eres hijo de Dios, y un hijo siempre puede volver a casa.
Quiero hacer una pausa aquí para invitarte, si este mensaje te está hablando, a que te quedes hasta el final, porque lo que voy a compartir en los próximos minutos es fundamental para entender por qué tu vida espiritual ha estado estancada. Y si todavía no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Así podrás recibir más mensajes como este que acompañen tu camino. Hay algo más que quiero abordar, y es algo que veo con mucha frecuencia. Muchas personas rezan, pero rezan desde el miedo, rezan desde la obligación, rezan desde el tengo, que en lugar del quiero. Y esa diferencia es crucial. Cuando rezas desde el miedo, tu oración es como un intento de soborno. Es como decirle a Dios: te rezo para que no me castigues, te rezo para que me protejas de cosas malas, te rezo para asegurarme un lugar en el cielo. Es una oración transaccional, una oración que busca obtener algo a cambio de algo. Y esa oración, aunque no es mala en sí misma, es muy limitada. Es una oración de esclavo, no de hijo. Cuando rezas desde el amor, tu oración es diferente. Es un encuentro, es una conversación. Es un momento de intimidad con Dios donde no buscas obtener nada, sino simplemente estar con Él. Es decirle: Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, no sé qué pedirte, pero quiero estar contigo, quiero escucharte, quiero sentir tu presencia. Y curiosamente, cuando rezas así, cuando rezas desde el amor y no desde el miedo, es cuando más cosas empiezan a cambiar. No porque Dios te recompense por rezar bien, sino porque en ese tipo de oración tú te abres, tú te haces vulnerable, tú permites que la gracia de Dios entre en lugares que antes tenías cerrados. La oración no es para cambiar a Dios. La oración es para cambiarte a ti, es para abrirte, es para suavizar tu corazón, es para que puedas ver lo que antes no veías, escuchar lo que antes no escuchabas, recibir lo que antes rechazabas. Piensa en tu propia oración por un momento. ¿Cómo es? ¿Es un monólogo o un diálogo? ¿Hablas más de lo que escuchas? ¿Pides más de lo que agradeces? ¿Vas a Dios solo cuando necesitas algo? ¿O también cuando simplemente quieres estar con Él? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para que reflexiones, porque la calidad de nuestra oración dice mucho sobre la calidad de nuestra relación con Dios. Y si tu oración se ha convertido en una rutina vacía, en un trámite que cumples por obligación, entonces no es extraño que sientas que nada cambia. No porque la oración no funcione, sino porque esa forma de orar no te está transformando. Y esto me lleva a otro punto importante. Muchas veces Dios sí responde a nuestras oraciones, pero su respuesta no es la que esperábamos y por eso no la reconocemos. Pedimos que nos quite el problema y Él nos da la fuerza para enfrentarlo. Pedimos que cambie a la otra persona y Él nos invita a cambiar nosotros primero. Pedimos una salida y Él nos muestra un camino diferente. Y entonces nos frustramos, nos enojamos, decimos que Dios no escucha, pero quizá el problema no es que Dios no escucha,
sino que nosotros no estamos dispuestos a escuchar su respuesta cuando no coincide con lo que queríamos oír. Hay una sabiduría profunda en esto. Dios ve lo que nosotros no vemos, conoce el final desde el principio. Sabe qué es lo que realmente necesitamos, aunque nosotros creamos necesitar otra cosa. Y a veces lo que nos parece un no de Dios es en realidad un todavía no, o un tengo algo mejor para ti. Pero para recibir eso mejor, tenemos que estar dispuestos a soltar lo que creíamos que era bueno. Tenemos que confiar, tenemos que rendirnos. Y eso es difícil. Es difícil porque implica aceptar que no tenemos el control, que no sabemos todo, que nuestra perspectiva es limitada, que podemos estar equivocados. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual. Y no hablo del orgullo evidente, del que se manifiesta en arrogancia o vanidad. Hablo del orgullo sutil, del que se esconde detrás de la necesidad de tener razón, de tener el control, de entender todo antes de aceptarlo. Ese orgullo nos hace decir cosas como, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? O, si Dios me ama, ¿por qué no me da lo que le pido? Son preguntas legítimas, pero muchas veces detrás de ellas hay una exigencia implícita. Dios tiene que actuar según mis criterios, según mi lógica, según lo que yo considero justo. Y esa exigencia es una forma de orgullo. Rendirse a Dios es aceptar el misterio, es aceptar que hay cosas que no vamos a entender, al menos no en esta vida. Es aceptar que su manera de actuar no siempre va a coincidir con la nuestra, y es elegir confiar de todas formas. No una confianza ciega e irracional, sino una confianza que nace del reconocimiento de que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Ahora, quiero llevarte un poco más profundo, porque hay algo que todavía no he mencionado y que puede ser parte de la razón por la que sientes que tu oración no tiene fruto. Muchas personas viven su vida espiritual en la superficie. Rezan pero no meditan. Creen pero no profundizan. Van a la iglesia pero no entran en intimidad con Dios. Y por eso su fe se siente vacía, ritualista, como una cáscara sin fruto. La vida espiritual verdadera requiere profundidad, requiere silencio, requiere introspección. Requiere estar dispuesto a bajar a las profundidades de tu propia alma, a enfrentar lo que hay ahí, a dejarte transformar desde adentro. Vivimos en un mundo de ruido constante, de distracciones infinitas, de estímulos que nos bombardean desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Y en medio de ese ruido, la voz de Dios se pierde, no porque Él deje de hablar, sino porque en nosotros dejamos de escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin televisión, sin música, sin nada, solo tú y tu interior? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar quieto, sin hacer nada, sin pensar en lo que tienes que hacer después, simplemente estando presente? Para muchas personas, eso suena aterrador y es comprensible, porque el silencio nos confronta. En el silencio
No podemos escapar de nosotros mismos. En el silencio emergen los pensamientos que hemos estado evitando, los sentimientos que hemos estado reprimiendo, las preguntas que hemos estado ignorando, y preferimos el ruido, porque el ruido nos distrae, nos adormece, nos permite seguir funcionando sin tener que enfrentar lo que hay debajo. Pero Dios habla en el silencio. La Escritura nos dice que cuando Elías buscaba a Dios, Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, estaba en el susurro suave, en la brisa ligera, en el silencio. Si quieres escuchar a Dios, tienes que aprender a estar en silencio. Tienes que crear espacios de quietud en tu vida. Tienes que resistir la tentación de llenar cada momento con ruido y actividad, y en ese silencio no solo escucharás a Dios, también te escucharás a ti mismo, escucharás las verdades que tu alma ha estado tratando de decirte, escucharás los miedos que necesitas enfrentar, las heridas que necesitas sanar, los deseos auténticos que has estado ignorando. El silencio es un espejo del alma, y aunque lo que veas no siempre sea agradable, es necesario verlo para poder transformarlo. Hay algo que quiero preguntarte, y quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Le tienes miedo al silencio? ¿Hay algo dentro de ti que te hace evitar esos momentos de quietud donde no hay nada que te distraiga de ti mismo? Si es así, ahí hay una pista importante, porque lo que evitamos suele ser precisamente lo que necesitamos enfrentar. El silencio revela. Revela lo que hemos estado ocultando, lo que hemos estado negando, lo que hemos estado postergando, y por eso lo tememos. Pero también es en el silencio donde encontramos la paz más profunda. Es en el silencio donde Dios puede hablar sin tener que competir con 1000 voces que lo ahogan. Es en el silencio donde la sanación puede comenzar. Y aquí quiero hablarte de algo muy importante: la diferencia entre soledad y aislamiento. Hay una soledad santa, una soledad buscada, una soledad que te acerca a Dios y a ti mismo. Es la soledad del desierto, la soledad de Jesús cuando se retiraba a orar, la soledad de los místicos que encontraban a Dios en el silencio de sus celdas. Esa soledad es fértil, es nutritiva, es necesaria para el alma, pero hay otra soledad que no es santa. Es el aislamiento que nace del miedo, del rechazo, de las heridas. Es el aislamiento de quien se ha cerrado al mundo porque tiene miedo de ser lastimado otra vez. Es la soledad de quien ha construido muros tan altos que ya nadie puede entrar. Ni siquiera Dios. Si te sientes solo, pregúntate, ¿es una soledad que elegí para encontrarme con Dios? ¿O es un aislamiento que me está alejando de todo y de todos? Porque la primera te sana, pero la segunda te enferma. Ahora, quiero hablarte de algo que muchas personas no consideran cuando se preguntan por qué su vida espiritual no avanza. Los patrones repetitivos. ¿Te has dado cuenta de que ciertas situaciones se repiten en tu vida una y otra vez? Quizá siempre terminas en relaciones que te hacen daño. Quizá siempre acabas en trabajos que te frustran.
Quizás siempre te encuentras en conflictos similares, con personas diferentes pero con dinámicas parecidas. Y te preguntas, ¿por qué me pasa esto siempre? Esos patrones no son casualidad, son señales, son indicadores de que hay algo dentro de ti que necesita ser sanado o transformado. Son como alarmas que te dicen, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que necesitas mirar. A veces esos patrones tienen raíces muy profundas. Vienen de nuestra infancia, de cómo nos criaron, de las heridas que recibimos cuando éramos pequeños. Un niño que creció sin sentirse amado puede pasar toda su vida adulta buscando desesperadamente aprobación en lugares equivocados. Una persona que fue traicionada de joven puede desarrollar una desconfianza que sabotea todas sus relaciones posteriores. Alguien que creció con mensajes de que no era suficiente puede vivir siempre esforzándose demasiado, sin nunca sentirse satisfecho con lo que logra. Estos patrones se convierten en prisiones invisibles. No los vemos porque están tan integrados en nuestra forma de ser que nos parecen normales. Así soy yo, decimos. Así es mi vida. Pero no, eso no es lo que eres. Eso es lo que has aprendido a ser. Eso es el resultado de heridas no sanadas, de creencias distorsionadas, de mecanismos de defensa que en algún momento te protegieron, pero que ahora te limitan. Y mientras esos patrones sigan operando en tu vida inconsciente, van a seguir produciendo los mismos resultados. Puedes rezar todo lo que quieras, pero si no identificas y trabajas en esos patrones, vas a seguir dando vueltas en círculos. Dios quiere sanarte, quiere liberarte de esas cadenas, pero para que Él pueda hacerlo, tú tienes que estar dispuesto a verlas primero. Tienes que estar dispuesto a reconocer que existen. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo de explorar de dónde vienen y cómo te están afectando. Esto no significa que tengas que hacerlo solo. De hecho, muchas veces necesitamos ayuda. Un director espiritual, un consejero, un terapeuta, alguien que pueda acompañarnos en ese proceso de exploración y sanación. No hay vergüenza en pedir ayuda. Al contrario, reconocer que necesitamos ayuda es un acto de humildad y de valentía. Quiero compartir contigo una imagen que me parece muy poderosa. Imagina que tu alma es como una casa grande, con muchas habitaciones. Algunas de esas habitaciones están iluminadas, ordenadas, acogedoras. Son las partes de ti que conoces bien, que has trabajado, que has integrado. Pero hay otras habitaciones que están oscuras, cerradas con llave, llenas de polvo y telarañas. Son las partes de ti que has ignorado, que has rechazado, que has escondido. Dios quiere entrar en toda la casa, no solo en las habitaciones bonitas. Quiere llevar su luz a esos rincones oscuros. Quiere limpiar esas habitaciones abandonadas. Quiere que toda tu casa sea un lugar de paz y de vida. Pero muchas veces, cuando Dios se acerca a esas puertas cerradas, nosotros nos resistimos. Ahí no, Señor, eso es privado, eso es doloroso, eso es vergonzoso. Y Él, respetuoso de nuestra libertad,
no fuerza la puerta, espera, sigue llamando, pero no entra hasta que nosotros abrimos. ¿Qué habitaciones de tu alma tienes cerradas? ¿Qué rincones no has querido explorar? ¿Qué puertas te niegas a abrir, incluso para Dios? Porque ahí, en esos lugares oscuros, probablemente está una de las razones por las que sientes que tu vida espiritual no avanza. Ahí está el bloqueo. Ahí está el saco de arena que impide que el globo se eleve. Ahí está la herida que necesita ser sanada para que pueda ser libre. Y quiero decirte algo con mucho cariño. No tienes que tener miedo. Lo que hay detrás de esas puertas no te va a destruir. De hecho, mientras más tiempo lo mantengas encerrado, más poder le das. Pero cuando lo enfrentas, cuando lo traes a la luz, cuando lo pones delante de Dios y dices, Señor, aquí está, te lo entrego, entonces pierde su poder. Entonces puede ser sanado, entonces puede ser transformado. La luz siempre vence a la oscuridad, siempre. No hay sombra que resista cuando se enciende la luz, y Dios es luz. Cuando dejas que Él entre en esos lugares oscuros de tu alma, la oscuridad tiene que huir. Pero tienes que abrir la puerta. Estamos llegando a un punto importante y quiero asegurarme de que estás conmigo. Si lo que estás escuchando te está moviendo. Si sientes que hay algo aquí que necesitabas, toma un momento para suscribirte y dejar un comentario. Cuéntame qué está resonando contigo, qué pregunta te está surgiendo, qué situación de tu vida te viene a la mente mientras escuchas esto. Ahora quiero hablarte de algo más, algo que quizá no esperabas escuchar en un mensaje como este, pero que creo que es fundamental, la relación que tienes contigo mismo, cómo te hablas, cómo te tratas, qué piensas de ti cuando te miras al espejo, cuando te equivocas, cuando no cumples con tus propias expectativas. Muchas personas que se consideran religiosas, personas que creen en Dios y tratan de vivir según sus mandamientos, tienen una relación terrible consigo mismas. Se critican constantemente, se exigen perfección, se hablan con una dureza que nunca usarían con otra persona. Y esa violencia interior, esa falta de compasión hacia uno mismo, es un obstáculo enorme para la vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si no puedes amarte a ti mismo, si no puedes tratarte con compasión, si no puedes aceptarte con tus imperfecciones, entonces no vas a poder recibir plenamente el amor de Dios. No porque Él no te lo dé, sino porque tú te crees indigno de recibirlo. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, como a ti mismo. Se asume que te amas, se asume que te cuidas, que te respetas, que te tratas con dignidad y desde ese amor propio sano, desde esa base de aceptación de lo que eres, puedes amar a los demás de la misma manera. Pero cuando te odias a ti mismo, cuando te desprecias, cuando te tratas como si fueras tu peor enemigo, entonces tu capacidad de amar también se distorsiona. Amas de manera codependiente, buscando en los demás la validación que no te das a ti mismo, o amas de manera distante, sin poder entregarte del todo porque no sientes que tienes nada valioso que
ofrecer. O simplemente no amas, porque tienes tanto resentimiento interior que no te queda espacio para otra cosa. Escucha esto. Dios te ama tal como eres, no como deberías ser, no como serás, cuando te mejores, no como eras antes de cometer ese error. Te ama ahora, en este momento, con todas tus imperfecciones, con todas tus heridas, con todas tus sombras. Te ama porque eres su hijo, porque te creó, porque eres valioso por el simple hecho de existir. Y si Dios puede amarte así, ¿no crees que tú también puedes empezar a tratarte con un poco más de compasión? Esto no significa que ignores tus faltas o que dejes de esforzarte por mejorar, pero significa que dejes de ser tu propio verdugo, que cuando te equivoques, en lugar de destrozarte con críticas, te hables como le hablarías a un amigo querido que cometió el mismo error, que te des permiso para ser humano, que te des espacio para crecer. La compasión hacia uno mismo no es debilidad ni narcisismo, es reconocer tu humanidad, es tratarte como Dios te trata, es empezar a verte como Él te ve. Ahora, quiero llevarte a lo más profundo de este mensaje, porque hay algo que todavía no he dicho, algo que quizá sea lo más importante de todo, y quiero que lo escuches con mucha atención. ¿Por qué nada cambia aunque rezas y crees? Porque quizá no has tocado fondo todavía. Sé que esto suena duro, pero escúchame. A veces Dios permite que pasemos por desiertos, por valles de sombra, por noches oscuras del alma, no porque nos haya abandonado, sino porque necesitamos vaciarnos de todo lo demás para poder llenarnos de Él. Mientras sigamos teniendo recursos propios, mientras sigamos creyendo que podemos solos, mientras sigamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestra inteligencia, no nos rendiremos de verdad. Seguiremos intentando controlar, manipular, resolver. Seguiremos rezando, pero guardando un as bajo la manga, por si acaso Dios no responde como esperamos. Pero cuando tocas fondo, cuando ya no tienes nada, cuando todos tus recursos se han agotado, cuando tus fuerzas están al límite, entonces sucede algo extraordinario. Te rindes de verdad, sin reservas, sin condiciones. Te rindes porque no te queda otra opción. Y ahí es cuando Dios puede actuar con plenitud, no porque sea cruel, no porque disfrute viéndote sufrir, sino porque necesitabas llegar a ese punto para soltar el control. Porque mientras tuvieras algo a qué aferrarte, no ibas a soltar. Porque tenías que experimentar tu propia impotencia para abrirte a su omnipotencia. Hay un versículo que dice, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Piénsalo. El poder de Dios se perfecciona, se hace completo, se manifiesta plenamente en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, en nuestra debilidad. Eso significa que tus momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor quebranto, de mayor impotencia, son precisamente los momentos en que estás más cerca de experimentar el poder.
transformador de Dios. Si tan solo pudieras verlo así, si tan solo pudieras rendirte en esos momentos en lugar de resistir. Muchas personas le tienen miedo a la rendición. La confunden con derrota, con cobardía, con pasividad. Pero la rendición espiritual no es ninguna de esas cosas. La rendición espiritual es el acto más valiente que puedes hacer. Es reconocer que no eres Dios. Es confiar en que Él sabe lo que hace. Es soltar el timón y dejar que Él guíe la nave. Y no se trata de dejar de actuar, de quedarte pasivo, esperando que todo caiga del cielo. Se trata de actuar desde otro lugar, de hacer lo que te corresponde hacer, pero sin la ansiedad de creer que todo depende de ti, de esforzarte, pero dejando los resultados en manos de Dios, de caminar, pero confiando en que Él prepara el camino. Es una combinación paradójica de acción y abandono, de esfuerzo y confianza, de hacer y soltar. Y encontrar ese balance es parte del camino espiritual. Ahora, hay algo que quiero abordar antes de llegar al mensaje final. Algo que muchas personas experimentan pero rara vez hablan: el cansancio del alma. ¿Estás cansado? No me refiero al cansancio físico, aunque probablemente también lo estés. Me refiero a un cansancio más profundo, un cansancio que no se cura con dormir más, un cansancio existencial, un agotamiento que viene de cargar demasiado durante demasiado tiempo, cargar preocupaciones, cargar responsabilidades, cargar heridas, cargar culpas, cargar las expectativas de los demás, cargar la presión de ser siempre fuerte, siempre capaz, siempre disponible, cargar el peso de un mundo que parece cada vez más caótico y demandante. Ese cansancio es real y es una señal de que algo necesita cambiar. Tu alma te está diciendo que ya no puede más así, que necesita descanso, que necesita liberarse de algunos de esos pesos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Escuchaste eso? Descanso para vuestras almas. No solo para el cuerpo, para el alma. Hay un descanso que solo Dios puede dar. Un descanso que no depende de tus circunstancias externas. Puedes estar en medio de la tormenta y experimentar paz interior. Puedes estar enfrentando dificultades enormes y sentir que tu alma descansa. Ese es el descanso que Él ofrece. Pero para recibirlo, tienes que ir a Él, tienes que acercarte, tienes que llevarle tus cargas, no solo mencionarlas en tu oración y seguir cargándolas, sino realmente entregárselas. Decirle: Señor, ya no puedo más con esto, tómalo, es tuyo. Y aquí viene la parte difícil. Tienes que dejarlo, no volver a recogerlo 5 minutos después. No seguir preocupándote como si no lo hubieras entregado. Dejarlo de verdad. Confiar en que Él se hace cargo. Es un ejercicio de fe práctica y requiere práctica, porque hemos estado cargando tanto tiempo que nos hemos acostumbrado al peso. Casi no sabemos cómo se siente caminar sin Él, pero te aseguro que se puede aprender.
se puede desaprender el hábito de cargar lo que no te corresponde. Se puede aprender a vivir con ligereza, con confianza, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto me lleva al mensaje final, ese mensaje que te prometí al principio, esa clave que puede cambiar todo. ¿Estás listo? Aquí está. Nada cambia porque tú no has cambiado. No me malentiendas. No te estoy echando la culpa de tus circunstancias. No te estoy diciendo que todo lo malo que te pasa es tu culpa. Hay cosas que nos suceden que están completamente fuera de nuestro control. Hay injusticias, tragedias, dolores que no pedimos ni merecimos. Pero la pregunta no es si puedes cambiar todo lo que te rodea. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar tú, porque eso sí está en tu control, eso sí es tu responsabilidad, eso sí puede transformarse. Puedes pasarte la vida rezando para que Dios cambie a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, a tu situación económica, a tu salud, al mundo. Y quizá algunas de esas cosas cambien, quizá no. Pero lo que sí puede cambiar, siempre, inevitablemente, si tú lo decides, eres tú, tu forma de ver las cosas, tu manera de responder a lo que te sucede, tus patrones de pensamiento, tus creencias limitantes, tus heridas no sanadas, tu relación contigo mismo y con los demás, tu apertura a la gracia, tu disposición a rendirte. Y cuando tú cambias, todo cambia. No porque las circunstancias se transformen mágicamente, sino porque tú las experimentas de manera diferente. El mismo problema que antes te aplastaba, ahora lo enfrentas con paz. La misma persona que antes te sacaba de quicio, ahora la ves con compasión. La misma situación que antes te parecía insoportable, ahora la aceptas como parte de tu camino de crecimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. No quiere simplemente arreglar tus problemas externos. Quiere transformarte a ti. Quiere hacerte nuevo por dentro. Quiere sanarte, liberarte, madurarte, llenarte de Él. Y para que eso suceda, tienes que estar dispuesto. Tienes que cooperar. Tienes que dejar de esperar que Dios haga todo mientras tú sigues igual. Tienes que hacer tu parte. Tu parte es enfrentar tus heridas. Tu parte es perdonar. Tu parte es perdonarte. Tu parte es soltar el control. Tu parte es bajar al silencio y escuchar. Tu parte es identificar y trabajar en tus patrones. Tu parte es tratarte con compasión. Tu parte es rendirte, de verdad, sin reservas. Y cuando hagas tu parte, Dios hará la suya. No antes, porque Él respeta tu libertad. Él no te fuerza. Él no te cambia sin tu permiso. Pero cuando le abres la puerta, cuando le das acceso, cuando le dices, Señor, aquí estoy, haz en mí tu voluntad. Entonces los cielos se abren. Eso es lo que ha faltado. Eso es por lo que nada cambiaba. No porque Dios no te escuchara, no porque no te amara, sino porque había puertas cerradas, muros levantados,
resistencias internas que impedían que su gracia fluyera plenamente en tu vida. Hoy puede ser diferente. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. No porque este video tenga algún poder especial, sino porque tú puedes tomar una decisión diferente. Puedes elegir abrir lo que estaba cerrado. Puedes elegir soltar lo que estabas cargando. Puedes elegir rendirte de una manera en que nunca te habías rendido antes. Y si lo haces, si realmente lo haces, te prometo que vas a empezar a ver cambios. No necesariamente en tus circunstancias externas, al menos no de inmediato, pero en ti, en tu paz interior, en tu manera de enfrentar la vida, en tu relación con Dios y contigo mismo. Esos cambios van a ser reales, profundos, duraderos. Y desde ese lugar interno transformado, muchas veces las circunstancias externas también empiezan a cambiar. Porque cuando tú cambias, cambias la energía que emites, cambias las decisiones que tomas, cambias la manera en que te relacionas con los demás. Y todo eso tiene efectos en tu realidad externa, pero eso es secundario. Lo primero es lo interno. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os añadirán. El reino está dentro de ti. La transformación empieza dentro de ti. El cambio que buscas empieza dentro de ti. Hay algo más que quiero dejarte antes de terminar, algo que espero que guardes en tu corazón como semilla que germinará con el tiempo. La vida espiritual no es un destino al que llegas, es un camino que recorres. No vas a llegar un día a un punto donde ya no tengas que trabajar más en ti mismo, donde ya no tengas heridas que sanar, ni sombras que iluminar. Mientras estés vivo, siempre habrá algo más que descubrir, algo más que soltar, algo más que integrar. Y eso no es una mala noticia, es la naturaleza de la vida, es parte de lo que significa ser humano. Es el viaje de convertirte cada día un poco más en quien realmente eres, en quien Dios te creó para ser. Así que no te frustres si sientes que todavía te falta mucho. No te desanimes si después de escuchar este mensaje sigues teniendo miedos, heridas, bloqueos. El solo hecho de que seas consciente de ellos ya es un avance enorme. El solo hecho de que estés aquí buscando, escuchando, reflexionando, ya dice mucho sobre ti. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas auténtico, que seas honesto, que estés dispuesto y que sigas caminando, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con tropiezos, aunque sea con caídas. Mientras sigas caminando hacia Él, Él seguirá caminando hacia ti. Y cada paso que das, cada herida que sanas, cada rencor que sueltas, cada puerta que abres, cada momento de silencio que cultivas, cada vez que te tratas con compasión en lugar de crítica, cada vez que te rindes en lugar de resistir, estás más cerca de Dios, más cerca de ti mismo, más cerca de esa paz que tanto anhelas. Quiero terminar con una invitación. Si este mensaje te ha tocado,
Si has sentido que algo se movía en tu interior mientras escuchabas, te invito a que hagas algo concreto. Hoy mismo, en las próximas horas, busca un momento de silencio, aunque sean 10 minutos. Apaga todo. Siéntate en un lugar tranquilo y háblale a Dios desde el corazón. No uses fórmulas, no repitas oraciones memorizadas. Háblale como le hablarías a alguien que te ama incondicionalmente, porque eso es lo que Él es. Cuéntale lo que sientes. Cuéntale tus miedos, tus heridas, tus frustraciones, y luego calla, escucha, dale espacio a Él para que te hable. Quizá no escuches nada en ese momento, quizá sí, pero el simple acto de hacer ese espacio, de buscar esa intimidad, de rendirte aunque sea por unos minutos, ya es un comienzo, ya es un paso en la dirección correcta. Y después de eso, te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho, porque quiero seguir acompañándote en este camino. Quiero compartir contigo más mensajes como este, más herramientas, más reflexiones que te ayuden a profundizar tu vida espiritual. Y en los comentarios cuéntame, ¿qué parte de este mensaje te llegó más? ¿Qué tema te llegó? ¿Gustaría que tratara en un próximo video? ¿Qué situación estás viviendo que necesitas que abordemos juntos? Tu comentario me ayuda a saber qué es lo que tu corazón necesita escuchar. Y muchas veces los temas de futuros mensajes nacen de lo que ustedes comparten conmigo. Que la paz que solo Dios puede dar llene tu corazón en este momento. Que su luz ilumine esos rincones oscuros de tu alma que todavía no has querido abrir. Que su amor te envuelva y te recuerde que eres valioso, que eres amado, que eres digno de todo lo bueno que Él quiere darte. No estás solo, nunca lo estuviste. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas escuchado este mensaje completo, me dice que hay algo en ti que busca más, que busca mejor, que busca a Dios. Sigue buscando, sigue caminando, sigue abriendo puertas. El cambio que anhelas es posible. Empieza hoy, empieza contigo, empieza ahora. Te espero en el próximo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, no rezas para cambiar a Dios. Rezas para que Dios te cambie a ti. Pero antes de que te vayas, quiero añadir algo que siento en mi corazón que necesitas escuchar. Porque sé que muchos de ustedes están pasando por momentos muy difíciles. Momentos en los que la fe vacila, en los que las dudas aparecen, en los que el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Quiero que sepas que eso es normal, que los santos más grandes de la historia pasaron por noches oscuras del alma, que dudar no significa que no tengas fe, sino que tu fe está siendo probada, está siendo purificada, está siendo llevada a un nivel más profundo. La fe que nunca se cuestiona es una fe superficial. La fe que ha atravesado el fuego de la duda y ha salido del otro lado es una fe inquebrantable. Así que si estás atravesando un momento de oscuridad, de sequedad espiritual, de silencio de Dios, no te desesperes. No significa que Él te haya abandonado. Puede significar que te está preparando para algo mayor. A veces Dios retira la consolación, esa sensación de su presencia, para que aprendamos a buscarlo por Él mismo
y no por lo que nos hace sentir. A veces nos lleva al desierto para que descubramos que podemos sobrevivir ahí, que nuestra fe es más fuerte de lo que pensábamos, que no necesitamos sentir para creer, y cuando sales del desierto, cuando atraviesas la noche oscura, tu fe es diferente, es más madura, más sólida, más real, ya no depende de las emociones ni de las circunstancias, ya no necesita señales ni milagros para sostenerse. Es una fe que ha aprendido a confiar en la oscuridad, a caminar sin ver, a creer sin sentir. Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en ti. Una fe adulta, una fe probada, una fe que puede sostener no solo tu vida, sino la vida de otros que necesitan tu testimonio. Porque tu historia, con todas sus luchas, con todas sus caídas, con todos sus momentos de duda, es exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Tu vulnerabilidad puede ser la puerta por la que otra persona encuentre esperanza. Tu sanación puede ser el mapa que guíe a otro en su propio camino de recuperación. Nada de lo que has vivido es en vano, nada. Cada dolor tiene el potencial de convertirse en sabiduría. Cada herida tiene el potencial de convertirse en fuente de compasión. Cada error tiene el potencial de convertirse en lección. Y cada noche oscura tiene el potencial de convertirse en testimonio de que el amanecer siempre llega. Así que no escondas tu historia. No te avergüences de tus luchas. Cuando llegue el momento, comparte lo que has vivido, porque en tu historia hay vida para otros. En tu testimonio hay esperanza para quien todavía está en el valle. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes recordarte una vez más, tú eres amado, exactamente como eres, con todo lo que cargas, con todo lo que escondes, con todo lo que temes. Eres amado con un amor que no tienes que ganarte, que no puedes perder, que no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Ese amor es el que te sostiene, incluso cuando no lo sientes. Ese amor es el que te ha traído hasta aquí. Ese amor es el que va a acompañarte en cada paso del camino. Descansa en ese amor. Confía en ese amor. Deja que ese amor te transforme. Y cuando el mundo te diga que no eres suficiente, cuando tu propia mente te ataque con críticas y reproches, cuando sientas que no mereces nada bueno, recuerda esto: Dios te ama. Si el Creador del universo, el que sostiene las estrellas en sus manos, te ama así, entonces, ¿quién eres tú para no amarte a ti mismo? Empieza hoy, un paso a la vez, una decisión a la vez, una rendición a la vez. El cambio es posible, la sanación es posible, la paz es posible. Solo tienes que abrir la puerta. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. Amén. Y antes de irme de verdad, quiero dejarte con una última reflexión, algo que me gustaría que meditaras en los próximos días, que llevaras contigo como una semilla que poco a poco irá germinando en tu corazón.
La transformación espiritual no es un evento, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. No es un relámpago que te ilumina y de repente eres otra persona. Es más bien como el amanecer gradual, progresivo, casi imperceptible mientras ocurre, pero innegable cuando miras hacia atrás. Así que no te desanimes si mañana despiertas y sigues sintiendo el mismo peso, la misma lucha, el mismo cansancio. El cambio ya comenzó, aunque tú no lo notes todavía él solo. Hecho de que hayas escuchado este mensaje con el corazón abierto, de que hayas reconocido algunas verdades incómodas sobre ti mismo, de que hayas sentido, aunque sea un destello de esperanza, ya es parte del cambio. Cada día que elijas confiar en lugar de dudar, soltar en lugar de aferrarte, perdonar en lugar de guardar rencor, amarte en lugar de criticarte, estás avanzando, aunque no lo sientas, aunque parezca que sigues en el mismo lugar, estás avanzando. Y un día, quizá cuando menos lo esperes, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado. Te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó este camino, que tus miedos ya no tienen el mismo poder sobre ti, que tus heridas, aunque dejaron cicatrices, ya no sangran, que tu corazón, aunque fue roto, ahora es más fuerte, más sabio, más compasivo. Ese día llegará, te lo prometo. Si no te rindes, si sigues caminando, si mantienes tu corazón abierto a la gracia de Dios, ese día llegará. Y cuando llegue, espero que te acuerdes de este mensaje. Espero que recuerdes que hubo un momento en tu vida en que sentías que nada cambiaba, que tus oraciones no servían, que estabas estancado y que ahora puedes ver que todo ese tiempo Dios estaba trabajando en silencio, en secreto, preparándote para algo más grande de lo que podías imaginar. Confía en ese proceso. Confía en ese Dios que te ama más de lo que puedes comprender. Confía en ti mismo, porque en ti hay más fuerza, más fe, más capacidad de transformación de la que crees. El camino está delante de ti. El primer paso ya lo diste al escuchar este mensaje. Ahora solo queda seguir caminando, un día a la vez, un paso a la vez, una decisión a la vez. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.